a ti cuál es tu perspectiva, ¿no? O sea, o cómo, desde dónde tú abordas este tema del femenino y qué es para ti como tal, ¿no? Y de ahí creo que podríamos empezar a llevar la plática y yo ya desde mi lado, desde la masculinidad, como hoy vivo ese femenino, ¿no? O sea, cómo el masculino, el femenino, cómo lo vivo hoy en día, cómo lo integro, eso que dices, ¿no? Eh, yo llevo 5 años al menos metido en todo el tema de crecimiento personal, dando mentorías en universidades, etcétera. Y sí, que el dato que das duro es brutal y es tal cual, ¿no? Duro en el sentido de ya en un explota la suicidio, casi es que no está subiendo. Pues bueno, creo que la tasa de... ay, ¿me oyes? Ah, sí. Se está perdiendo un poco tu señal, Dan. Está medio A ver, pegado. Pero entiendo un poco la pregunta. Como bueno, yo soy psicóloga transpersonal desde la corriente Gestal, y la Gestal habla de que la principal causa de nuestros desórdenes mentales sucede por la represión de una de nuestras polaridades. La Gestal habla de que así como el mundo físico está constituido por polaridades, día-noche, blanco-negro, luz-oscuridad, ¿verdad? Asimismo se configura nuestra psique, nuestro mundo mental. Entonces, cuando la semana pasada hablábamos sobre el masculino, hablamos sobre una polaridad que existe dentro de nuestro mundo mental, de nuestra psique. Y el femenino es su opuesto complementario, es la polaridad que representa otro tipo de energía. Podamos llamarle mundo emocional, femenino, como cada quien desde su propia cosmovisión lo quiera nombrar. Lo importante es que podamos entender a qué se refiere este arquetipo, esta energía o esta polaridad. El femenino, desde mí como mujer, eh, representa una cualidad que está a veces muy sobrevalorada porque implica un contacto emocional que no todos los seres humanos tenemos. El femenino es lo que a mí como mujer me permite tener conciencia y contacto de mi sensibilidad, de mi vulnerabilidad, de mi capacidad de recibir, ¿verdad? Tener la capacidad de crear desde adentro hacia afuera, a diferencia de lo que hablábamos el domingo pasado, que es el masculino, que es la capacidad de acción, la capacidad de dirigir y la capacidad de crear desde afuera hacia adentro. Entonces, desde ahí, eh, la psicología plantea que el femenino está asociado a todo este mundo interno que no todos nos atrevemos a hablar, a compartir. Está asociado a nuestro mundo emocional, nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Por qué para nosotras las mujeres es más fácil consultar y pedir ayuda? Porque energéticamente tenemos mayor constitución de esta energía femenina. Por eso a veces para nosotras es mucho más fácil poder nombrar lo que nos pasa, poder decir estoy triste, estoy asustada, o decir incluso qué es lo que necesito. Y para los hombres es más complejo. Una, porque al tener una constitución física asociada al masculino, es decir, al hombre, no al masculino, perdón, al hombre, muchas veces esta conciencia emocional no está desarrollada y aparte hay un constructo social, dependiendo de la cultura, que tampoco se les nutre ni tampoco se les enseña. O sea, aquí en Chile todavía tenemos a veces esta cultura machista donde el hombre, el rol que tiene es de proveer, de accionar, de dirigir, pero que no se queje, que no reclame, que no llora, porque los hombres no lloran, ¿verdad? En cambio a la mujer se le nutre o se le facilita la posibilidad del ser sentimental, aunque también a veces está estigmatizado, porque así como tenemos energías integradas, también tenemos energías en desbalance. La semana pasada hablamos de cómo el masculino en desbalance se vuelve rígido, se vuelve represivo, se vuelve negador, ¿verdad? Insensible, y el femenino en desbalance se vuelve víctima, se vuelve desbordada. Tengamos en cuenta como metáfora que el femenino es esta agua amorfa
y el masculino es esta copa que contiene y sostiene el agua, le da una estructura. Por eso son opuestos complementarios. El masculino sin el femenino se vuelve duro, rígido, y el femenino sin el masculino se desborda. Por eso, para nosotras como mujeres y para ustedes como hombres, es tan importante ambos conceptos. Que como hombres podamos ir entendiendo cómo se vive este mundo emocional y para nosotras las mujeres ayudarles a ustedes a que entren en conciencia de eso. No dar por sentado, porque muchas veces nosotras damos por sentado de, si yo sé lo que me pasa, ¿cómo no vas a saber tú? Si yo sé que estoy triste, ¿cómo no vas a saber tú que estás triste? Y la verdad es que muchas veces ustedes no saben. Entonces desde ahí te pregunto, Dan, ¿cómo es para ti esta conciencia sobre tu mundo emocional? Esta experiencia de vivirte un hombre sensible. Claro, pues tal cual como dices, y qué interesante, yo no lo había visto desde ese punto como lo explicas en cuanto a cómo es complemento el masculino y el femenino respecto a que ustedes sin el complemento del masculino se pueden desbordar y nosotros sin ese complemento podemos estar más tratando de resistir ante este mundo emocional que también es parte de nosotros, ¿no? Pero como tú bien dices, la sociedad te lleva a realmente no entrar a ese mundo. Como hombre, y creo que lo platicábamos un poco, es, para ti no existe ese mundo emocional, ¿no? No a todos claramente, pero a la mayoría, o al menos a mí, ese mundo emocional estaba muy cerrado. Estaba cerrado por ignorancia, porque no querías entrar, porque quizá no sabías qué tanto depende ese mundo emocional a la hora de tú tomar acción en el mundo, ¿sabes? Cuando yo también, empezando a estudiar más, empezando a conocerme más, y llegué a otro dato duro como que el 95 o 90% de nuestras decisiones las tomamos desde esta mente inconsciente, dije, wow, entonces prácticamente somos personas que solo decidimos cuestiones básicas como a qué hora a qué hora nos despertamos, a qué hora nos dormimos, sí, ¿sabes? Entonces, el empezar a ser consciente, lo inconsciente, ¿no? Como yo soy fan de Gustav Jung y dice, ¿no? Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, tu subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Y es como, no, porque entonces mi destino era quedarme atorado en esa masculinidad tóxica, en esa masculinidad con rasgos narcisistas. Fíjate, ayer estaba hablando de eso y decía, claro, yo podría, si tú enlistas rasgos narcisistas, yo podría haber tenido los 10, todos tenemos rasgos narcisistas, pero cuando no entras a ese mundo emocional, no lo ves. Y el hombre no tiene esa capacidad de empatizar porque no empatizamos con nuestro mundo emocional. Cuando tú no empatizas con tu mundo emocional, cuando tú no identificas y no trabajas sobre ese mundo emocional, difícilmente vas a poder ser un sostén para alguien emocional y menos vas a querer tener pláticas sobre este punto. ¿Me explico? Porque para nosotros simplemente no existe. Estamos más preocupados con el ser proveedor, que tú como hombre puedas ser atractivo hacia una mujer respecto a lo que produces, lo que tienes, ¿no? El valor del hombre queda totalmente asentado en lo que logra, en lo que genera, en lo que aporta. Y te vas dando cuenta, cuando vas sanando esa masculinidad, que tú mismo le diste valor a todo lo que lograbas, a tus metas, a las cosas materiales, y fuiste perdiendo el valor en ti. Y ese es un tema de autoestima. Ajá. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros entramos en más balance, o yo empecé a entrar a ese mundo, y desde mi femenino, es que hoy puedo sentirme cómodo teniendo esta plática contigo, vulnerabilizando, mostrar mis emociones, identificando mis emociones, porque sé desde dónde viene, cuál es la raíz de esa emoción que despierta esa reacción, ¿no? Pensamos, sentimos y actuamos, así funcionamos. Entonces, hoy he logrado entre el pensamiento y la emoción hacer una pausa, identificar esa emoción, ¿cierto? Identificarla y poder de alguna forma poner esa pausa antes de reacción, de hacer una reacción a la que estoy normalmente habituado como hombre. Ese es el machismo para mí también, el solo repetir lo que hemos visto, pero porque así nos enseñaron y porque no hemos cuestionado, ¿sabes? No lo hemos cuestionado, como hombre no cuestionas nada, Y ustedes sí. esto es súper importante porque muchas veces asocia que el sentir, el ser sensibles, tiene una cualidad de debilidad. O sea, muchas veces las personas se demoran en consultar porque
todavía no llegan a ese punto extremo de como ya no puedo más. En cambio, para nosotras las mujeres, al tener este femenino, es decir, el mundo sensible, mucho más cercano, mucho más integrado, lo validamos, aunque externamente la familia, el trabajo, las amistades nos lo repriman. En cambio, para el hombre, ya constitucionalmente, orgánicamente, es más complejo poder conectar con ese mundo sensitivo, a pesar de que existen hombres que son muy sensibles. Sin embargo, para esos hombres, si hay alguno que está por aquí, que es sensible y tiene esa conciencia, ¿qué es lo que les pasa? Que les cuesta compartir y comunicar. Lo que hemos ido viendo, distintos profesionales e investigadores, es que el juicio más grande que está asociado a la emocionalidad, a la sensibilidad, es que es igual a debilidad. O sea, yo si reconozco que estoy triste, si yo reconozco que estoy asustado, que yo reconozco que algo me pasa, significa que soy débil. Yo tengo que poder. ¿Por qué? Porque como hombre, socialmente está el estigma de que el hombre tiene que accionar, tiene que proveer, tiene que cuidar, tiene que proteger. Sin embargo, cuando estamos tristes, no hay mucha energía de ir hacia afuera. El mundo emocional es una energía femenina que nos invita a ir hacia adentro. Entonces, en ese ir hacia adentro, el femenino está asociado a la pasividad, es decir, a la quietud, a esa contemplación de lo que está sucediendo en el presente. El masculino nos invita a la acción. Entonces, una vez que yo entro en mi mundo interno, observo mi presente, estoy desde mi femenino, como mujer o como hombre, tengo la opción de posteriormente accionar en base a eso que me pasa. Cuando yo no sé qué es lo que me pasa, cuando yo, por ejemplo, no hago esa conciencia de la que hablas tú, de irme hacia adentro y de reconocer que estoy triste, puede que no me permita llorar, puede que no me permita decir que el otro me lastimó y por ende poner un límite, o si estoy enojado y empiezan los descontroles y los descontroles de impulso, las sobrereacciones. ¿Por qué? Porque el agua es como este cuenco que se empieza a llenar y por pequeñas circunstancias de la vida se nos desborda. Y ahí es cuando el femenino sale con toda su energía y dice, no puedo más. Y esa es la principal causa del por qué la tasa de suicidio en hombres es mucho más alta que en mujeres. Porque al estar con este masculino que contiene y dice, yo soy fuerte, porque malentendemos el concepto de fortaleza como represión, me lo guardo, me lo callo, lo dejo dentro, es que no consulto. Hasta que algo me sucede y la sensación de angustia, la sensación de dolor interno es tan grande que realmente se siente como que no se puede. Y la única vía de escape para todo eso es quitarnos la vida. Yo en mi adolescencia atenté contra mi vida varias veces y sé cómo se siente internamente, porque crecí con una familia muy masculina, donde no hablábamos sobre lo que nos pasa, lo que nos molesta, lo que nos duele, lo que nos incomoda. Hay que seguir, porque hablar del mundo emocional es conectarnos con nuestra vulnerabilidad y eso muchas veces gatilla más inseguridad, más miedo, más ansiedad y no estamos acostumbrados a transitar la tormenta. No nos gusta la tormenta. El ego, la mente está acostumbrada al placer, a disfrutar, a pasarlo bien. Por ende, si tenemos la posibilidad de sentirnos todo el tiempo bien, dichosos, felices, gozosos, llenos de placer, vamos a querer eso. Y cuando nos empecemos a sentir incómodos, tristes, con miedo, lo más probable es que lo evitemos. Sobre todo si nadie me enseñó que es válido tener miedo, que es válido estar triste y por sobre todo es válido estar enojado. Porque todas las emociones tienen una finalidad en nuestro mundo relacional, tanto con nosotros mismos, con el afuera. Entonces, el femenino es esto que nos viene a decir, hablemos sobre lo que nos pasa, sintamos, permitámonos esta interacción donde yo como hombre o como mujer te dejo entrar en mí, porque el femenino es esta parte de nosotros que recibe y el masculino es esta parte de nosotros que entrega. Si yo como mujer no tengo desarrollado mi femenino, lo más probable es que me sea muy difícil dejar que un otro entre en mi campo energético, mi campo mental, mi campo emocional, y me cueste mostrarme vulnerable frente al otro. Lo mismo como el hombre.
Entonces, desde ahí, para poder ir reconociendo nuestro estado de salud mental, siento que lo primordial es ir entendiendo que sin conciencia emocional es muy difícil que podamos tener una salud mental sana. Es mucho más Totalmente. fácil que estemos en este piloto automático. Entonces, desde ahí, plantearte también, Dan, una pregunta que me parece súper importante, porque cuando empezamos a entrar sobre el mundo emocional, se nos empieza a mover todo el piso. Nos empezamos a cuestionar la vida, nos cuestionamos para atrás, nos cuestionamos para adelante, y puede que a veces sintamos que la vida se nos cae, se nos desmorona. Y eso es necesario para el crecimiento. Entonces, desde ahí te pregunto, ¿qué costo emocional has visto o vivido eh, que implica este sostener esta idea del masculino que todo lo puede, este masculino que todo lo sostiene? Pues creo que el rasgo más fuerte, o digamos que donde lo he visto más representado, es en que yo resumiría mucho que dices eso, en que no tenemos la capacidad de pedir ayuda. Y eso es lo que nos hace todavía más vulnerables. Porque tú como hombre prefieres decir casi casi antes muerto que pedir ayuda. Porque totalmente tienes asociado el pedir ayuda con el no puedo yo por mí mismo. Entonces, si yo no puedo, entonces no soy hombre, ¿cierto? Y no buscas ayuda. Hoy que yo me abro a buscar ayuda, donde me abro a relaciones mucho más profundas y más entrañables, aún con el miedo que llevo de decir, esto puedo sentirme rechazado o puedo sentirme abandonado. El entregarte a una relación es al final una experiencia personal, ¿cierto? Entonces, yo antes también lo podría ligar esto al tema del apego evitativo que muchos hombres llevamos, ¿no? En donde prefiero yo lastimarte antes porque sé que me vas a lastimar. Y entonces yo te lastimo antes de sentirme vulnerable o sentirme que puedo tener riesgo a que me lastimes, ¿cierto? Y todo eso vive no nada más en nuestro mundo, pero nunca sacamos ninguna conclusión de ello, ¿cierto? O sea, nunca, ahorita que decías, no cuestionamos, porque el hombre no le gusta confrontar, no nos gusta confrontar. Entonces, ese mundo emocional es como si yo te dijera ahorita, Cami, vamos a empezar a hablar de física, no sé, de astronomía o de algo que no domines. Entonces lo vas a rechazar. Entonces, como nosotros no dominamos ese mundo emocional y además tenemos esa referencia del femenino y de cómo maneja ese mundo emocional, en donde lloran, en donde se permiten ser vulnerables, y tú lo tienes asociado a algo malo. Pero cuando lo logras y cuando logras integrar ese femenino, te sientes mucho más pleno, mucho más presente con todo tu mundo emocional, que es igual de importante que lo que genera. O sea, el mundo interno es el que genera, es el reflejo del exterior, ¿cierto? Entonces, yo como lo vi además, o sea, ahí lo vi impactado, para un poco concretar en la pregunta es, lo vi impactado en que no tenía capacidad de poder pedir ayuda y eso hacía que todavía mi vida fuera más compleja y que a hoy lo veo a la distancia me daba vida gratis, solo, porque era muy fácil pedir ayuda, porque era muy fácil decir, oye, quiero platicar contigo, oye, no me siento bien, oye, estoy viviendo esto, oye, el simple hecho de ir a terapia. Yo en 40 años nunca fui a terapia porque lo tenía muy asociado el masculino a esa inteligencia emocional que tú hablabas hace rato. Pero si esa inteligencia emocional no es consciente, entonces solo vamos resistiendo como hombres, porque no hay un cuestionamiento profundo de nuestro mundo emocional y al final somos seres emocionales y desde ahí desde ahí nos comunicamos. 100% somos emoción. Entonces, ahí es donde el hombre, creo que ahorita estamos teniendo, y no quiero decir perdiendo la batalla, pero tenemos un desafío muy grande de justo darnos cuenta que no estamos lográndolo y no nos va a alcanzar solo con esa fuerza y resistencia que nos dijeron que teníamos que tener, porque hoy el mundo dejó de ser complejo, dejó de ser complicado para ser complejo. Ya Ajá. estamos viviendo en un mundo más complejo. Antes era un mundo complicado. Aquí en Chile supongo que es muy parecido en cuanto al hombre trabaja, encuentra una buena mujer, desarrolla tu familia o ten tu familia y de ahí estarás bien. Pero era un mundo complicado. Hoy es un mundo complejo. Hoy estamos cambiando, para mí, de era
en un salto cuántico en cuanto a la conciencia del humano, del ser humano, ¿no? O sea, yo sí creo que la conciencia del mundo en general se está elevando por la simple naturalidad de el año en el que estamos. Hoy la democratización de los medios, el que podamos estar haciendo esto tú y yo, imagínate que hace 20 años lo pudiéramos haber hecho. Claro, o Compartir sea, con gente. estaríamos teniendo otro tipo de charla y esta estadística, ¿verdad? Donde los hombres son los que más se suicidan por esta dificultad a pedir ayuda, no sería. Estaríamos quizás en igualdad de condiciones. Por eso siento que es tan importante también hablarlo desde hombres y mujeres, porque muchas veces nosotras las mujeres también les dificultamos a ustedes el hablar, porque también tenemos interiorizado de que el hombre tiene que ser el fuerte y yo soy la frágil. Y ver incluso a un hombre más frágil o más vulnerable que yo, a muchas mujeres no les gusta, no nos hace sentir seguras. Y Totalmente. no porque hay un problema en eso, sino desde una necesidad de sostén. ¿Qué es lo que sucede? Como nosotras las mujeres tenemos mayor capacidad de conciencia emocional, no significa que tengamos mayor capacidad de sentir emociones, recordando que las emociones son neuroquímicas, son estados que nuestro cerebro libera a lo largo de nuestro cuerpo. La diferencia es que nosotras las mujeres tenemos mayor capacidad de nombrar, de reconocer que esto que estoy sintiendo en el cuerpo se llama rabia, se llama miedo, se llama alegría, se llama excitación, etcétera. Que ustedes los hombres, como nuestro ciclo es más largo, ustedes en el día, al ser un ciclo solar, ¿verdad? Ustedes en el día experimentan muchas más cosas que no siempre son conscientes de lo que les está pasando. Entonces, es extraño muchas veces para nosotras las mujeres abrir nuestro campo emocional y dejarlos a ustedes ser los sensibles, porque eso significa a nosotras habitar el masculino, que está sosteniendo el agua, que tiene mi pareja, que tiene mi amigo, que tiene mi compañero de trabajo, que tiene mi hermano, mi padre, mi hijo incluso. Y eso a veces para nosotras las mujeres también es incómodo, porque no sabemos estar desde el masculino sano. Por eso era Totalmente. importante comenzar a hablar sobre este arquetipo que es el masculino, este cuenco, esta estructura que sostiene. El femenino es el que energéticamente da el sentido a esta estructura, porque una estructura sin sentido se vuelve un dogma, y es lo que hablamos del machismo o el feminismo. El Exacto. feminismo es la misma energía del masculino opresor, pero volcado hacia la mujer, defendiendo Total. el femenino. Pero es lo mismo, pelear contra el hombre, que quién es mejor o peor. Cuando en salud mental hablamos de integrar ambas energías, ambas polaridades, nos damos cuenta de que ninguno es mejor o peor. Ambos son necesarios. Yo como mujer necesito ser consciente de mi femenino y al mismo tiempo ser consciente de mi masculino y caminar en armonía como un matrimonio, unir ambas energías. Porque si yo como mujer no logro sostenerme de mi masculino, voy a estar siempre en esta codependencia, que es el femenino herido o insano, que es, Exacto. como yo no me sé sostener, no sé cuidarme, no sé defenderme, voy a depender de que lo haga mi padre, un amigo o una pareja. Y existe el otro opuesto, cuando yo como mujer ya no quiero más y me enojo con mi propia sensibilidad porque el mundo, porque la sociedad, porque mi pareja, porque los otros me hieren, me lastiman, entonces salto y me descontacto de mi mundo emocional y me masculinizo, me hipermasculinizo. Tampoco estoy Exacto. dejando que mi mundo emocional se exprese, por lo tanto, las relaciones que voy a construir tampoco van a ser desde un co-crear en conjunto. Exacto. Con esto, Sí, no va a ser desde un no, espacio seguro. exacto. Entonces, por eso la idea de comenzar a tener conciencia de esto que mencionas tú, sobre la importancia del hablar, del comenzar a hacernos las preguntas que nos van a llevar a un momento incómodo, donde quizás al preguntarme cómo estoy y no solamente responder bien, es como hago esa presencia que es ir hacia mi femenino, voy hacia mí, mi mundo interno, me escucho y desde esta honestidad, primero conmigo, respondo. Sabes que no Totalmente. estoy tan bien. Y comenzar a entender de que estar triste no significa estar mal, que estar asustado no significa estar mal, que estar enojado no significa estar mal, significa estoy transitando un momento difícil.
Lo distinto es qué hago, que era también lo que hablábamos, y ahí es donde viene el masculino a la acción. ¿Qué es lo que hago con esto que me está pasando? Si yo como mujer no tengo desarrollado mi masculino, no voy a saber accionar y voy a esperar que un otro venga a salvarme. Lo mismo pasa con el hombre. Si el hombre no tiene desarrollado su femenino, no va a saber acercarse con delicadeza frente a la sensibilidad y la vulnerabilidad de un otro y tiende a tener una energía mucho más agresiva. Y ahí es donde empezamos a sentirnos intimidados sin tener necesidad de realmente estar en un estado de intimidación. Entonces, para, siento que es tan importante esto para ustedes hombres, porque en lo personal a mí me duele mucho ver como amigos, incluso mi familia cercana, es difícil ver cómo, cómo a mí, bueno, soy psicóloga también, ¿no? Se me hace a veces mucho más fácil poder hablar sobre lo que me pasa, sobre lo que siento y tener frente a mí a un otro que es como que está ahí contenido, que está ahí como, Totalmente. como que quiero decir lo que me pasa, pero no puedo, porque si lo digo significa reconocer que no estoy pudiendo. Y eso es como a veces decir, entonces no estoy siendo Sí, hombre. exacto. Y eso a mí, como Totalmente. Yo mujer, creo que ahí me es. fragmenta. Ujú. Sí, pero simplemente no podemos sanar lo que no estamos dispuestos a sentir, ¿no? Cuando no sabemos nosotros cómo realmente sentir, es difícil que lo sanemos, porque eso que dices es, evitamos esas pláticas en donde nos llevan a ese mundo emocional. Por eso muchas mujeres dicen, es que el hombre aparta, se aleja, no dice nada, escuela y solo te dicen bien, ¿no? Es como, somos muy parcos y muy escuetos a la hora de entrar a ese mundo emocional, ¿no? Porque nos salimos por otro lado, nos vamos hacia lo racional, hacia donde nos sentimos más cómodos. El mundo emocional es nuestra zona de riesgos, ¿no? En todo esto de coaching y mentorías y a lo que yo hago es, tu zona de riesgo empieza donde acaba tu zona de confort, ¿cierto? Cuando estás en esa frontera, cuando como tú dices es, hoy quiero decirte, pero, o sea, yo en mi juventud, ¿sabes cuántas relaciones no, quizás se terminaron antes por no decir realmente lo que sentía, por no decir, híjole, la neta es que me encantas y que estoy súper enamorado y porque me daba miedo decirlo, porque era como, güey, no, me va a lastimar. Si yo digo eso, se va a aprovechar de mí. Eso no es de hombres, ¿no? Decir eso no es de hombres. Y hoy que tengo integrado ese femenino y que me siento cómodo diciéndolo y que digo, te amo, te adoro y no importa el otro, porque para mí en este no importa, es, yo no controlo lo que el otro pueda hacer, ¿cierto? Entonces yo vivo ese amor y esa relación de pareja desde ese balance entre mi masculino y mi femenino, en donde puedo entrar a mi mundo emocional, donde te puedo compartir mi mundo emocional, donde te puedo decir simplemente hoy no voy bien, hoy no estoy, hoy, sabes, necesito esto, hoy, donde decirlo no me lleva a esa mente hacia el camino del miedo, cuando antes sí lo hacía, cuando antes el simple hecho de decir cómo me sentía, ya para mí era ponerme en peligro ante cualquier tipo de persona, en una relación, en el trabajo, en lo laboral, con amigos, etcétera, porque tú muestras solo esa fortaleza, ¿cierto? Y tal cual asocias la vulnerabilidad a debilidad. Y hoy entiendo que realmente el reconocimiento no es un signo de debilidad, es un signo de autoconocimiento. Y ese reconocimiento que yo andaba buscando como hombre siempre en relaciones muy superficiales era una condena que yo mismo cargaba, ¿cierto? Porque yo vivía el amor desde ese lado de la masculinidad tóxica, en donde solo estaba para proveer, para hacer, para mostrarte esa seguridad, para que tú te sintieras segura de estar conmigo. Pero el hombre no siempre se puede sostener sobre esa fuerza. Hoy menos que nunca en este mundo. La estadística ahí está. 70% de los suicidios son hombres entre creo 25 y 35 o 39 años. Eso nos quiere decir que, como decimos, tengo una conferencia que hablo de los huevos ya no alcanzan. Con los huevos ya no alcanzamos a labrarla, ¿sabes? No es, yo como hombre le echo huevos a la vida y le chingo y trabajo. No,
Porque hoy la ansiedad que estamos viviendo en el colectivo por problemas geopolíticos, políticos, por todo este cambio que se está dando a nivel mundial, es lo que nos tiene con un sistema de alerta prendido todo el tiempo, ¿no? Y como hombres estamos llenos de cortisol y estamos viendo si probemos y si el dinero y si las vacaciones y si todo lo que tenemos que lograr llenar para que esta sociedad y nuestra pareja diga como, claro, él es un buen hombre. Y eso es lo que se nos queda. Nada más. Y como no cuestionamos nada, entonces como, claro, eso es lo que me toca a mí. Y es como, pues no, cabrón, no es lo que te toca. Es que solo conoces ese mundo, solo conoces esa vida. Pero si te abres a ese mundo, a esa integración del femenino, vas a conocer un mundo mucho más amplio, mucho más ancho, donde las relaciones se sienten más entrañables, donde se sienten más cercanas, donde el sexo no solo es un tema de fricción, es un tema de energía, donde todo eso realmente te lleva a ser un ser humano más completo. Entonces, para mí el femenino y el masculino es como esta fórmula perfecta y esta ecuación perfecta en donde cuando vives en equilibrio, puedes encontrar un amor más profundo en todo lo que haces, porque te sientes cómodo contigo en tu 100% equilibrado entre el masculino y el femenino. Esto que mencionas del ser un buen hombre, siento que también nos trae mucho a nosotras las mujeres como una carga. Y ahí es donde yo como mujer tomo mi responsabilidad frente a, en mi historia, en mi pasado, en el cómo he recibido la vulnerabilidad y la sensibilidad de los hombres, con las personas con las que me he relacionado. Cuando era niña, como yo también tuve ese masculino adentro que me decía, no está bueno ser sensible porque, como tú dijiste, me van a hacer daño. Y yo no quiero que me hagan daño, yo no quiero entregar mi poder a un otro, porque amar significa darle un poder al otro. Y si yo hago eso, el otro me puede hacer lo que se le ocurra, ¿verdad? Totalmente. Entonces,